Hola a todos, mi nombre es Araceli González Noriega, soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, impartido por la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. En esta ocasión, como parte de mi formación en la asignatura de Literatura Universal, voy a compartir con ustedes una visión introspectiva de la obra Demian. Espero que sea de su agrado y que sea enriquecedor para todos. La obra se titula Demian y el autor es Hermann Hesse. La obra Demian pertenece al género narrativo y dentro de este al subgénero de la novela. Esta obra pertenece a la corriente literaria del existencialismo, en el cual se analiza la existencia humana. Esta corriente literaria hace énfasis en los principios de libertad y de responsabilidad individual, los cuales deben de ser independientes de cualquier categoría racional, moral o religiosa. En el capítulo 1, titulado Los dos mundos, el narrador Emil Sinclair describe dos mundos opuestos a los que se enfrentaría tarde o temprano. El primer mundo comprende su núcleo familiar, sus buenos valores, la limpieza, el buen vestir, a su mamá, a su papá, a sus hermanas, las cosas claras, el lenguaje bonito, las palabras amables. Y por el contrario, también describe al otro mundo, que aunque también estaba presente, no era el mundo de su núcleo familiar, y en ese estaban todas las cosas terribles, como por ejemplo los delitos, robar, la cárcel, los borrachos, el suicidio, matar, entre otras cosas. Una vez que se presenta la descripción, más adelante, el narrador Emil Sinclair conoce o se relaciona con Franz Kramer, quien es un niño que se encuentra con otros más y que han hecho algunas cosas que pertenecen al mundo opuesto al núcleo familiar de Sinclair. Entonces él, por quedar bien, por estar dentro del grupo, por sentirse parte de ellos y que no lo hicieran a un lado, miente de forma piadosa diciendo que fue él quien se robó un saco de manzanas. Entonces, después de esto es cuando él empieza a recibir sobornos y extorsiones por parte de Franz Kramer a cambio de no decirle a nadie que él fue quien se robó esas manzanas. Entonces él empieza a acceder a los sobornos, empieza a pagar y a dar cosas a cambio del silencio de Franz Kramer, y con ello Sinclair se empieza a sentir sucio, se empieza a sentir malo, empieza a sentir que le está fallando al mundo de su casa, a lo que sus padres le enseñaron. Siente que le está fallando a sus padres y a su núcleo familiar y se empieza a sentir parte de ese mundo sucio, ese mundo que afecta y en donde está pues todo lo negativo o lo que no es aceptado. El capítulo 2 se titula Caín y es aquí donde aparece por primera vez Max Demian. Llega al colegio como un alumno nuevo, un alumno que a todos les llama mucho la atención porque es algo misterioso y posiblemente mucho más maduro. Además, se rumora y se dice entre los compañeros que es hijo de una viuda rica. En ese momento, juntan los grupos y comienza una clase de historia en la que les enseñan la historia entre Caín y Abel. Camino a casa, Demian y Emil van siguiendo el mismo rumbo y Demian le cuenta a Emil una versión totalmente diferente de la historia de Caín y Abel, en la que plasma una perspectiva que Emil no había considerado. Él se asombra, pero sobre todo se pone a reflexionar un poco en torno a esto. Mientras esto sucedía, Franz Kramer seguía presionando, seguía sobornando y extorsionando a Emil por lo del robo del saco de las manzanas, pero esta presión era cada vez mayor al grado de que Emil ya soñaba con este soborno entre Franz Kramer y él.
Entonces, sin querer, en una ocasión, Demian asusta a Emil y le dice que si se asusta es porque tiene miedo de algo. Sin querer o sin intención completa, empieza a sacarle un poco de información a Emil acerca de su problema, aunque sin conocerlo al fondo, este se entera y entonces hace algo que no se explica en la historia, pero un poco más adelante Emil se encuentra con Franz Cromer y Franz Cromer le saca la vuelta, es decir, huye de él para no encontrarse. Emil sabe que Demian hizo algo, sin embargo no sabe qué fue lo que pasó, pero logró que Franz Cromer dejara de perseguirlo, dejara de sobornarlo y dejara de extorsionarlo por fin. En el capítulo 3, Un mal ladrón, Emil se sigue sintiendo sucio, malo, por sentirse parte del mundo oscuro, del mundo opuesto a su núcleo familiar. Y esto porque ahora se veía influenciado por la curiosidad sobre algunos pecados, sobre las cosas prohibidas y entre ellas sobre el sexo. Esto marcaría el final de la infancia en este personaje. Este personaje cursa la preparatoria junto con Demian, pero no son amigos y no hay ninguna relación. Sin embargo, Sinclair no sabe si lo que siente hacia Demian es atracción o es repulsión, pero hay un sentimiento hacia este personaje. Entonces, en una ocasión en la preparatoria, se comenta la historia de Caín y Abel. Entonces, ellos inmediatamente cruzan sus miradas y vuelve a surgir una amistad. Para este entonces, la fe de Emil Sinclair ya está muy baja, está muy cuestionada y él está lleno de pensamientos que lo han alejado un poco de esta fe. Entre pláticas con Demian le comenta que ese Dios al que veneran en su religión solamente contempla una parte del mundo, la parte buena, la parte positiva, pero dejan a un lado la otra parte negativa u oscura que también es parte de la vida y que también es parte de las personas, por lo que considera que debería haber un Dios que pudiera juntar ambas partes que son parte del mundo y que son parte de la humanidad, de una sociedad. Después, en el capítulo 4, titulado Beatriz, Emil es enviado a un colegio nuevo. En este colegio nuevo conoce a Beck, el chico mayor del colegio, quien lo invita a tomar unas copas, y es aquí como Emil empieza a introducirse en el mundo del alcoholismo. En este caso, Emil otra vez se siente parte de ese mundo oscuro en el que no debería estar. Sin embargo, también siente la adrenalina y la curiosidad de estar haciendo cosas que son prohibidas. Dentro de este espacio, más adelante, en un parque, ve a una muchacha de quien se enamora repentinamente y a quien ahora venera, y le pone el nombre de Beatriz. Este sentimiento hace que él empiece a interesarse otra vez en una vida mucho más serena, del mundo al que pertenecía en su núcleo familiar, del mundo bueno, de las cosas aceptadas. Entonces, por este amor y este sentimiento, comienza a pintar y decide hacer un cuadro sobre Beatriz. Sin embargo, una vez que hace este cuadro, se da cuenta que la pintura no se parece a la chica que él conoció en el parque. Continúa, se deja llevar por su instinto y resulta que este cuadro se parece a otra persona. Y esta otra persona a quien se parece esa pintura es Demian. Se da cuenta entonces que ya no estaba pintando a Beatriz, estaba pintando a Demian. Poco tiempo después cuelga el cuadro y se da cuenta que en él no está Beatriz, tampoco está Demian, sino está él mismo. Está él mismo, el reflejo de su vida y de su destino. Él se ve reflejado en ese cuadro. Poco después, entre sueños, él reconoce un ave que le trae recuerdos de su infancia con Demian. Entonces la pinta y se la manda a Demian.
En el capítulo 5, El pájaro rompe el cascarón, Emil recibe la respuesta de Demian y la encuentra en un cuaderno en su pupitre. La respuesta de Demian dice lo siguiente: el pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tendrá que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Emil se encuentra desconcertado sobre esto que dice la respuesta de Demian. Sobre todo, ahora se encuentra intrigado sobre qué es Abraxas o quién es él. Entonces comienza un poco a investigar sobre esto, pero afortunadamente durante esa clase lo mencionan. Y Abraxas es un dios que representa la dualidad, que representa al mundo claro y al mundo oscuro, pero en uno solo. Y él recuerda que anteriormente había tenido una plática con Demian acerca de esto, acerca de esa aceptación entre esos dos mundos y esa unión para ser venerados en un solo Dios. Además de esto, él vuelve al retrato y ahora se da cuenta que no solamente había visto a Beatriz, a Demian, a él mismo, a su interior, sino que hay otra persona reflejada aquí. Y esa persona es alguien que él no recuerda, pero que posiblemente tampoco había visto, pero que tiene el aspecto como femenino y masculino a la vez. Y entonces empieza a ser intrigado por quién será la persona del retrato y por supuesto que es Abraxas. En el capítulo 6, La lucha de Jacob, Emil Sinclair ha aprendido muchas cosas, entre ellas la importancia de encontrarse a sí mismo, de entenderse y valorarse, de respetar cada uno de sus pensamientos y sus sentimientos, sin importar si estos pertenecen al mundo claro o al mundo oscuro, al mundo bueno o al mundo malo, ya que él ha aceptado a Abraxas como su dios y sabe que Abraxas no tiene nada que objetar, ya que él acepta ambos mundos, ambos pensamientos y ambos lados. Para esto, también Emil ha contado con un nuevo guía, quien es Pistorius. Pero en este momento, Pistorius lo abandona y Emil se queda solo. En este caso, Emil está extrañando mucho a Demian. Sin embargo, no se atreve a mandarle decir que lo extraña y que incluso lo necesita. A final de cuentas, Emil tiene que seguir buscando su propio destino y se ha dado cuenta que esta podría ser su finalidad, buscarse a sí mismo. El capítulo 7 se titula Frau Eva y en este capítulo Emil entra a la universidad. Sin embargo, se desilusiona de sus profesores, sus clases y sus compañeros. Una tarde-noche, él va caminando y escucha una voz que le suena muy familiar. Esta es la voz de Demian. Entonces se encuentran y afortunadamente empiezan a platicar. Acuerdan que se reunirán en casa de Demian. Ya en casa de Demian, de pronto Emil ve a una mujer. Ahí en la historia describen a esta mujer que después se vuelve el sentido completo de la vida de Emil. Esta mujer que Emil conoce en este momento es la madre de Demian y a su vez es la mujer de aquel retrato que él pintó, en el que él pensaba que era Beatriz y después Demian y después él mismo. La mujer que finalmente estaba en este retrato era la madre de Demian. Esta mujer se llama Frau Eva y solamente muy pocas personas la llaman así. Entre estos tres personajes, Demian, Frau Eva y Emil, se desarrolla un nuevo misterio que es el misterio del estigma. En el capítulo 8, que es el último capítulo, Demian, Emil y Frau Eva se han estado reuniendo constantemente. En este capítulo, Demian, quien es también oficial del ejército, avisa que la guerra va a estallar, por lo que él ha sido llamado a la batalla. Es aquí donde Emil, tras todo este conflicto, es víctima de una explosión. Una vez que se encuentra tirado en el piso,
lo recogen para llevarlo a una especie de hospital de guerra, y es ahí donde él voltea y se da cuenta que hay una camilla al lado de él. En esa camilla está herido también su amigo Demian, su amigo y su guía Demian. En este caso, él lo voltea a ver y Demian no puede pronunciar una palabra, pero de sus labios sale preguntarle por aquel chico por el que se conocieron, aquel chico que sobornaba y extorsionaba a Emil cuando eran niños. Ambos lo recuerdan y entonces Demian le dice a Emil que ya no podrá encontrarlo, que si lo busca ya no lo va a encontrar y Demian no va a poder acudir a él. Sin embargo, siempre estará en el interior de Emil. Es así como ambos personajes se despiden, se besan y uno de ellos muere. Cuando Emil se ve en la necesidad de mentirle a sus compañeros para no tener que ser excluido de un grupo, para no sentirse apartado y en cambio sentirse cerca de ellos, sentirse parte de ellos, es cuando dice la mentira del saco de manzanas, lo cual lo pone en una situación en la que tiene que enfrentarse constantemente en lo que él conocía como correcto dentro de sus valores familiares, dentro de su núcleo familiar, y lo tiene que enfrentar con lo que ahora está haciendo, que por supuesto es parte de un mundo negativo, de un mundo oscuro en el que él no quiere verse inmerso para no tener que avergonzarse o hacer sentir mal a su familia. Este es un conflicto que prevalece a lo largo de la historia y que durante las diferentes etapas de Emil se sigue presentando de diferentes formas, así como en ese entonces fueron las mentiras y los sobornos por parte de sus compañeros. Cuando se vuelve adolescente sucede con el alcohol y con el sexo, entre otras cosas. Otro de los temas que puede estar presentes también es la búsqueda de la razón existencial, por supuesto. También la oposición a lo moralmente correcto o incorrecto. De esa misma forma, también la importancia de la influencia de la religión en la vida de las personas. La orientación sexual, que en aquel momento representaba un conflicto mucho mayor que ahora. Y también la aceptación y el conocimiento de la propia conciencia. Desde mi punto de vista, Demian representa la conciencia individual, la propia moral, representa las constantes cuestiones acerca de la finalidad de nuestra propia existencia, pero sobre todo creo que representa una guía de vida, representa esos cuestionamientos, esas preguntas que nos hacemos constantemente durante nuestra vida y que guían nuestras acciones para saber qué es lo que sigue, qué tenemos que hacer y sobre todo que cuestionan nuestros principios y qué es lo que nos lleva en muchas ocasiones a romper los paradigmas que nos han sido impuestos. Considero que el papel de la madre de Demian refleja la protección, el amor deseado pero imposible, el consuelo, el estímulo a encontrar caminos que sean leales a nuestros principios y a nuestros ideales de vida. Sin duda alguna, el personaje con quien más me identifico es Emil Sinclair. Es con él con quien me identifico debido a que considero que ese choque que él sufrió entre esos dos mundos opuestos que de pronto lo tomaron de golpe, creo que es una situación que todos hemos vivido, pero de manera personal. Recordé situaciones de la niñez, de la infancia, de mi adolescencia y de mi juventud que aún estoy viviendo. Entonces creo que ese choque en el que nos encontramos inmersos y estamos en un dilema es muy importante y creo que nos parece significativo a muchas personas. Creo que también siendo adolescentes en la búsqueda de la identidad, estos dilemas, estas preguntas acerca de nuestra existencia, de lo que estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde vamos, creo que es algo que nos invade y que nos lleva a diferentes acciones, diferentes situaciones que nos han hecho cambiar y crecer, por supuesto. También creo que esos dilemas morales y sociales, personales de nuestra propia existencia, acciones, es decir, lo que hacemos nos lleva o no a nuestras metas y anhelos de vida. Creo que eso es algo que está presente a lo largo de toda la vida, en mi caso por lo menos. Entonces por eso también me identifico con este personaje. Desde mi propia perspectiva, Abraxas representa
la dualidad de los opuestos. Representa el bien y el mal, lo claro y lo oscuro, lo aceptado y lo no aceptado. Creo que representa la parte buena y la parte mala de las personas, de la sociedad, del mundo en general, pero en un solo ser. Bueno, yo creo que una parte del final de la obra ya se veía venir desde que Demian es llamado a la guerra. Creo que ya se esperaba una muerte de alguno de los personajes. Sin embargo, no todo el desenlace, ni mucho menos la narración que el autor utiliza para explicar este final, que sin duda despierta sentimientos y emociones fuertes, al menos en mi caso, como reacción a esa despedida que no imaginaba, sobre todo esa mención de este compañerito que aparece al inicio de la historia y que sabemos que es algo significativo en la relación de esos personajes, pero que nunca se volvió a mencionar entre ellos. El ser eso lo que recuerdan, la forma de despedirse, el corto que es el tiempo en el que vemos reflejado la magnitud de lo que otra persona ha hecho en nuestra vida, en este caso pues Demian como guía de Emil, pero en otros casos podría ser simplemente el reflejo de las acciones de otros, cómo nos impactan y nos ayudan a crecer, a encontrarnos y a... Entre los sentimientos y las emociones que me provocó esta obra están la incertidumbre de saber hacia dónde voy, si lo que estoy haciendo me dirige hacia mis sueños o mis anhelos, también cierta culpa o arrepentimiento por todas esas veces en las que en algún momento de la vida me juzgué a mí misma por no estar de acuerdo o no encajar en ciertos grupos religiosos o sociales con los que no compartía las mismas ideas. Creo que también tristeza, por supuesto, por el final de la obra, por el impacto que llevamos dentro de nosotros con respecto a las acciones que otros hacen y que ojalá siempre fuera tan positivo como en el caso de Demian. Pero creo que también esperanza y fe en mí misma, en mis ideales de vida, en mis pensamientos y que siempre me permitan ser crítica con mis acciones, mis pensamientos, mis ideales y que esto me lleve a un crecimiento continuo de manera personal y espiritualmente. Con respecto al mensaje del autor, yo creo que entre muchos otros, el autor nos invita a cuestionarnos a nosotros mismos, a entendernos, a conocernos, a crecer mucho y que esto a su vez dé lugar a vernos reflejados en otros, en las acciones de otros, en nuestras propias acciones y en lo que juzgamos en los demás. Yo creo que también nos habla sobre el valor de la crítica personal, de arriesgarnos a conocernos, a cuestionarnos, a ser nuestros propios jueces de vida y que esto nos lleve a vivir en función de nuestros propios ideales, de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia conciencia, de buscar nuestro propio camino, nuestro propio yo y sobre todo responsabilizarnos de eso. Yo creo también que leer esta obra es una gran oportunidad y es una lección de vida. Yo al menos he tenido, creo, un cambio significativo y me encantaría volver a leerla una vez más. Yo creo que muchas personas, por no decir todas las personas, a lo largo de nuestra vida, en diferentes momentos, hemos necesitado leer Demian. Muchas gracias por su atención.